Cuando hablamos de patronaje industrial, nos estamos refiriendo a la producción en masa o en serie. Y en este caso utilizamos patrones que están estandarizados. Es decir, no son a medida de la persona que va a llevar la prenda. Siempre se parte de un patrón base y a partir de allí se sacan tallas hacia arriba o hacia abajo de manera proporcional. Es decir, se estima que en esa franja de tallas deberían encajar la mayoría de los cuerpos de las personas de una determinada población, ya que el patronaje también varía según la región geográfica. El patronaje, por ejemplo, para prendas en Europa va a ser muy distinto al patronaje de prendas para Sudamérica, ya que la morfología de un europeo es muy distinta a la morfología de un suramericano. Por eso es que muchas veces se vuelve un poco complejo determinar qué tipo de patronaje utilizar cuando hablamos de tablas de tallas, pues no existe un tallaje único ni universal, así que tenemos que ajustar la tabla de tallas que vayamos a utilizar a la población dentro de la que estamos trabajando. No tienen que estresarse si en alguna tabla de tallas encuentran que las medidas son muy distintas a otras. A lo largo de mis años de costura pude entender que las tablas de tallas son simplemente un apoyo. No quiere decir que si la morfología de las personas a quienes les estamos realizando las prendas no encaja dentro de esas tallas, no las podamos modificar. Estamos en plena libertad de hacerlo. Y es por eso que los confeccionistas optan por buscar una talla que sea promedio, intermedia. Una vez que han determinado a qué público van a dirigir su producción, entonces tratan de suavizar las curvas para que la prenda se adapte a varios tipos de figuras diferentes. Para nosotros hacer ese mapa, ese plano o patrón o molde, necesitamos papel, que puede ser cualquier tipo de papel, el que sea. Preferiblemente que vengan hojas grandes o pliegos, para que nos sea más fácil trabajar con ellos. Una cinta métrica, algo con que escribir, lápiz, bolígrafo, una regla, preferiblemente grande, de 1 metro si es posible, una escuadra que nos ayudará mucho para que nuestros ángulos rectos queden perfectos, tijeras, y si ustedes lo consideran necesario porque se les dificulta hacer las curvas, pueden comprar una curva francesa o reglas de modistería. Estas piezas no son obligatorias, simplemente ayudan y facilitan el trabajo. Más adelante, cuando empecemos a hacer transformaciones, necesitaremos posiblemente alfileres y algún tipo de cinta adhesiva. Nosotros vamos a iniciar por los patrones básicos. Del patrón básico completo o entero sacaremos el de panty y el de top. Luego empezaremos a hacer transformaciones. Y estas transformaciones partirán todas del patrón base. Y aprenderemos en ese paso a hacer diferentes tipos de adornos o accesorios que se le pueden colocar a sus piezas. No podemos empezar a hacer un patrón sin haber tomado las medidas. Y aquí usaremos casi todas las medidas que se usan para hacer ropa normal. Es decir, que quien ya sabe coser tendrá la ventaja de que lo que encuentra aquí se parece mucho a lo que hace habitualmente. Sin embargo, tenemos unas diferencias importantes. La primera es que nosotros hacemos una reducción porcentual de las medidas. Y esto es porque al trabajar con telas elásticas, buscamos que la prenda quede más pequeña que el cuerpo de la persona para que se ajuste a la perfección. Si fueran telas planas, es decir, las que no se estiran, y llegáramos a aplicar algún tipo de reducción, la prenda simplemente no le entraría a la persona. En este caso, nosotros intencionalmente hacemos estas reducciones para que la prenda quede ajustada al cuerpo. Por lo tanto, los mismos patrones que usamos para la ropa de vestir no son los mismos que usaremos para la ropa de baño. La otra diferencia es que la medida que se utiliza en costura de pantalonería y que en algunos lugares llaman gancho o entrepierna, nosotros la utilizaremos pero de manera diferente. Mientras que en pantalón se prolonga de manera horizontal, nosotros esa prolongación la haremos de manera vertical hacia abajo, ya que la tela nos permitirá doblarse hacia la parte que está entre las piernas. Y esa sería la parte como más compleja de lo que sería el patronaje del traje de baño.
De resto, lo otro es muy básico porque tampoco utilizamos pinzas, no son necesarias ya que la tela es flexible y se adapta al cuerpo, y solamente se usaría algún tipo de pinza cuando hacemos copas tipo bustier, tipo brasier de ropa íntima, que en algunos casos se hace, pero eso será mucho más adelante. Vamos a empezar con lo plano y lo básico. Vamos entonces a la toma de medidas. Para la toma de medidas les he creado un cuadro de Excel donde ustedes podrán colocar manualmente las medidas de la persona, y la hoja les calculará cuánto sería el valor de aquellas medidas que se dividen en 4 partes, que no son todas, y el valor obviamente las que no se dividen, que es el mismo, y una tercera columna en la que se sacará el porcentaje de reducción que le vamos a aplicar. Para hacer trajes de baño, yo reduzco un 12% en las medidas que son horizontales y reduzco un 8% en las que son verticales. Aquí debo aclarar que estas reducciones pueden alcanzar hasta un 20% de manera horizontal y hasta un 10% de manera vertical. También puede darse el caso de que verticalmente no se haga ninguna reducción. Esto dependerá mucho de la tela, pero también de la persona que está realizando los patrones. Esas medidas se llevan ya reducidas al papel para trazar el patrón. No se reducen después de hecho el patrón, sino antes. Entonces yo simplemente tendría que colocar aquí, por ejemplo, 35, y automáticamente la hoja se los va a calcular. Además, en una segunda hoja está lo que serían las tallas. Y nuevamente están las tallas básicas completas según los parámetros que yo utilizo, las que irían al patrón, que nuevamente se dividen por 4 las horizontales y se dejan idénticas las verticales, y aquí el cálculo ya con la reducción del 12% y del 8%. Aquí van a ver 2 filas de unos valores que están con puntitos. Esos no los calculamos nosotros, los calcula la hoja automáticamente. No es una medida que nosotros tomemos, sino que va a depender del ancho de cadera. Más adelante les voy a explicar qué es y cómo lo vamos a manejar. Cuando ustedes vayan a trabajar con esta tabla, se van a guiar por los colores. Es decir, si ustedes quieren hacer la talla S, se van a ir a el color amarillo, la última columna. Si quieren la talla S, van a usar la columna verde. Si quieren la talla M, van a usar la columna azul clara, la columna violeta, la columna rosada, roja y naranja. Solamente esta última columna es la que nosotros vamos a traspasar al patrón. Adicional, les estoy dejando en una tercera hoja un cuadro para que ustedes lo personalicen. Entonces, si quieren utilizar sus propias tablas de medidas, las pueden completar aquí, y solamente en estos cuadros no toquen la que tiene los puntos, porque ella contiene una fórmula que es simplemente sacar una sexta parte de la mitad de cadera para sacar lo que sería la entrepierna o gancho. Entonces esas no las vayan a tocar, simplemente las que están vacías son las que le pueden ir poniendo sus medidas de acuerdo a la talla, y ya la hoja se encargará de sacar los cálculos porcentuales. Si ustedes piensan que su tela es demasiado suavecita y por más que le apliquen un 12% de reducción sigue quedando floja, pueden aumentar el porcentaje hasta un máximo de un 20%, jamás se pasen del 20%, y el máximo vertical no puede ser mayor al 10%. Cuando vayan a trabajar ya con una clienta a la medida, porque esta tabla inicialmente es para mujeres, le colocan sus medidas personales y aquí la tendrán. Les recomiendo también que hagan archivo, guardar como fulanita de tal, y tengan su archivo guardado con las medidas de esta persona, para que ustedes sepan que las medidas que van a ir a su patrón son estas, ¿ok? Y aquí vamos a utilizar un gráfico para que ustedes vayan viendo. Entonces el cuello, la medida de cuello es este contorno que se mide desde este huesito central que tenemos debajo de la barbilla, ese huequito como en forma de V, y se va a todo el contorno del cuello y mide por lo general unos 30 y tantos centímetros, ¿no? Luego el busto o contorno de busto, y como en la figura se muestra, se va midiendo pasando por los pezones y dando la vuelta por la espalda. La medida debe quedar ajustadita sin apretar el busto. No vamos a apretar los senos, pero sí vamos a dejarlo ajustado de manera que la cinta métrica no se deslice ni hacia arriba ni hacia abajo. Luego la medida de la cintura
que también es el contorno de la parte más delgada que tengamos en el cuerpo. Normalmente queda un poquitico más arriba del ombligo. Si es el caso que estamos con algo de sobrepeso y la cintura no es la parte más delgadita, entonces vamos alrededor de lo que sería la parte superior del ombligo. Para la cadera nos vamos a poner de lado y nos vamos a fijar cuál es la parte más prominente de nuestra cadera. Esa parte más prominente nos va a servir primero para poder medir el alto de cadera, porque se va a medir desde la cintura, desde allí donde medimos anteriormente la cintura, hasta ese punto más prominente. Ese es el alto de cadera, y el contorno de cadera es justamente por ahí, por alrededor de esa medida. Sin embargo, con la cadera sí se hace una verificación y es subir y bajar la cinta métrica, y en la parte más gruesa donde se detiene, esa realmente es nuestra medida de ancho de cadera o contorno de cadera. Luego vamos a medir el largo delantero, y el largo delantero es el largo total. Lo vamos a medir en esa intersección donde se acaba el cuello y empieza el hombro. Ahí no tenemos realmente como un huesito, sino un ángulo. Desde ahí vamos a bajar derechito, pasando por encima del pezón hasta abajo, y nos vamos a ir a una medida que sea paralela a donde terminan nuestras piernas, ahí justo donde se acaba esa luz, justo debajo de nuestras piernas, pero derechitas por un lado. Luego vamos a medir también el alto de busto, que es también desde ese mismo ángulo donde medimos el largo delantero, pero hasta el pezón. La siguiente medida es el talle delantero, que es esa misma medida desde ese V, pasando por el pezón hasta la cintura. Luego el tiro delantero, desde la cintura hasta justo esa medida donde está nuestra entrepierna, pero no nos vamos a meter por debajo. Sencillamente vamos a medir en plano, en una sola dimensión, de arriba a abajo, porque tenemos una medida que es el gancho, que se saca automáticamente y es la que va a complementar esa entrada. Y aquí las personas que ya saben coser saben que hacemos esto con los pantalones por la misma razón. Cuando se hace una falda, nosotros simplemente medimos circular, pero cuando se hace un pantalón hay que meter tela entre los muslos, ¿no? Y eso se hace con este cálculo de gancho o entrepierna. La misma medida la vamos a utilizar nosotros, pero en vez de colocarla horizontalmente como se hace en el pantalón, la vamos a hacer prolongando hacia abajo. Por esa razón, cuando medimos el tiro, no vamos a adentrarnos por debajo de las piernas. Sencillamente medimos desde donde está la cintura, que lo recomendable es colocar una cinta, un cordón o trenza de zapato o alguna cuerdita que nos marque la cintura para que no nos varíe el punto de referencia donde estamos tomando esa medida. Entonces, desde esa cuerdita o cinta o lo que hayamos puesto hacia frente a donde empieza la entrada de las piernas, esa es la medida del tiro delantero. Luego el largo trasero lo vamos a medir desde el mismo ángulo donde medimos el largo delantero, pero por detrás, pasando por la parte más prominente de las nalgas y nuevamente hasta la luz donde se acaban las piernas, sin entrar por debajo de ellas. El alto de cadera es esa parte más prominente de nuestro trasero y lo medimos también desde la cuerdita que dejamos de cintura hasta esa parte más prominente. Talle trasero nuevamente desde la unión de cuello con hombro hasta la cintura, pero por la espalda. Tiro trasero, que no lo medimos, sino que vamos a utilizar la misma medida del tiro delantero. La espalda, que se mide de una axila hasta la otra. El gancho o entrepierna trasero, que se calcula automáticamente, y hombro, que se mide desde esa intersección entre cuello y hombro hasta el huesito donde empieza el brazo. Esa medida se las voy a agregar aquí y en todos los cuadros, porque esa me faltó colocarla y es importante. Esta no se divide entre 4 porque ya ella es tal cual, pero sí se le quita el 12%. Una vez que tengamos completas todas nuestras medidas, vamos a ir al papel a empezar a hacer nuestro patrón. Ahora sí, empecemos a construir nuestro primer patrón. Esta es la primera de las 3 metodologías que les pienso enseñar. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo con las medidas de largo delantero y contorno de cadera. Como saben, el largo delantero tendrá una reducción del 8% y el contorno de cadera se habrá dividido entre 4 y
tendrá una reducción del 12%. Para este rectángulo es que van a necesitar utilizar su escuadra para garantizar que las líneas queden de la forma correcta. Sobre la línea que está arriba vamos a colocar un punto que esté a 8,14 centímetros de la esquina superior izquierda, que es el ancho del cuello. Ahora trazaremos una línea paralela a la primera línea de arriba que estará a 3 centímetros, que corresponden a la caída de hombro. La siguiente línea, también horizontal, se trazará a 18,22 centímetros de la primera, y esta es la medida de alto de busto. Siguiendo con las líneas horizontales, ahora trazaremos una que va a la distancia del talle delantero, que son 40 centímetros con 48. Por último, vamos a trazar la línea que corresponde al alto de cadera, que en este caso son 15,64 centímetros. Del alto de busto vamos a subir 3 centímetros y hacemos otra paralela. Y este será el escote delantero. Por último, vamos a trazar una línea que divida entre dos la distancia entre el alto de talle y el final del rectángulo. Entonces, para repasar, la línea vertical completa es el largo delantero, el ancho de todo el rectángulo es el cuarto de cadera, el primer punto que indicamos en la primera línea es el cuarto de cuello, la siguiente línea azul que trazamos se separa de la primera de arriba en 18,22 centímetros, que es el alto de busto, y sobre ella el escote de busto a 3 centímetros. Sobre la línea de alto de busto vamos a trazar un punto a 21,12 centímetros, que es el cuarto del contorno de busto. Tengan en cuenta que siempre tiene la reducción de 12%. Esta siguiente línea que trazamos, que es la medida del talle delantero, y sobre esa línea vamos a trazar la cintura, que mide 15,86. Luego está la línea que corresponde al alto de cadera, que se mide desde la cintura, y por último la mitad del tiro delantero. Para trazar la medida del hombro, que mide 10,56, vamos al punto que habíamos definido de cuello y trazamos en nuestra regla, buscamos esa medida de 10,56. Lo que vamos a hacer es, como ven ahí en pantalla, ir desplazando la regla hacia abajo sin mover el cero del punto donde iniciamos hasta que lleguemos a encontrarnos con la línea que hicimos a los 3 centímetros, que es la caída de hombro. Cuando ya se toquen la línea de 10,56 con la línea que está a los 3 centímetros, ahí nos detenemos para dibujar la línea correspondiente al hombro. Luego trazaremos un punto en el centro de la línea de hombro, que sería a 5,28 centímetros. Desde ese punto que acabamos de trazar medimos 1,5 centímetros hacia un lado y 1,5 centímetros hacia el otro lado para trazar otros dos puntos. Desde el punto que trazamos a la izquierda vamos a hacer una curva que va a ir hasta el escote del cuello, y desde el otro punto haremos otra curva que será la sisa, que irá hasta la línea de contorno de busto. Ahora trazaremos una curva que una busto, cintura y cadera. Ahora vamos a prolongar la línea del largo delantero en 8,08 centímetros, que es lo que mide el gancho o entrepierna delantero. La línea de entrepierna hagámosle una perpendicular de 3 centímetros y luego subamos otra recta paralela a la misma entrepierna para formar un rectángulo. De la esquina de ese rectángulo hacia el medio del tiro delantero trazaremos otra recta y luego un punto en el medio de este. De ese punto central tracemos una perpendicular que medirá 5 centímetros. Ahora hagamos la curva de la pierna partiendo del centro de tiro delantero, pasando por esa perpendicular que acabamos de trazar y terminando en la línea de 3 centímetros de la entrepierna. Si has estado siguiendo este paso a paso, acabas de terminar de trazar tu patrón básico delantero. Este patrón lo debes pasar en un material como cartón, cartulina, acetato, cualquier material que sea duradero, ya que es la única vez que lo necesitarás trazar. A partir de aquí lo utilizarás para sacar todas las variaciones que quieras.
Hacer el trasero es muy fácil. Ahora lo que vamos a hacer es copiar el delantero, hacer exactamente otro patrón igualito al que acabamos de hacer y hacerle unos cuantos cambios. Para empezar vamos a acercarnos un poco para ver la parte de abajo y vamos a prolongar la entrepierna 3 centímetros. Entonces lo que yo voy a hacer es extender esa línea vertical 3 centímetros y hacer un cuadradito de 3 por 3. Habiendo bajado el tiro, entonces ahora vamos a ajustar la posición de la línea del escote de pierna, que ahora sería el escote trasero, escote de nalga. Y entonces nos queda de esta manera. Y para dejar el escote trasero de glúteos, podemos dejar esa línea recta tal cual como está, que sería la primera opción. Podemos sacarla 1 centímetro trazando desde el punto de tiro, sacándola 1 centímetro y terminando en el mismo punto donde empezó la línea recta, así como está allí. O la tercera forma de hacerlo sería saliendo la primera mitad superior, saliendo 1 centímetro, pero la segunda mitad después de donde se cruzan con la línea inferior entrando. Esas son las formas en que se estila o en que ustedes van a ver que las personas trazan este escote de glúteo o trasero, ¿no? De pierna por detrás. Ustedes pueden escoger la que ustedes quieran. Yo voy a utilizar la recta, me gusta usar la recta. Es una llana cuestión de gustos. No existe una ley que diga que tiene que ser de una forma o de otra. El siguiente cambio lo haremos a nivel de cuello y es el escote. El escote de espalda lo vamos a hacer un poco más grande. Para eso vamos a reducir un poco aquí la vista y vamos a partir exactamente desde el mismo punto del hombro. Lo podemos hacer a nivel del centro de espalda o también llegarlo hasta la cintura. Hasta la cintura sería trazar una curva más o menos así, y si lo quisiéramos en el centro, la curva sería pues desde el mismo punto hacia el centro. Si lo dejáramos así como está, podríamos hacer un círculo a 3 centímetros debajo de ese escote y nos quedaría un traje de baño olímpico o deportivo. Es decir, que con este patrón base ya tendríamos 3 opciones sin hacer cambios muy importantes. El último cambio sería sustituir la medida del ancho de espalda por la que tenemos de contorno de busto, ya que en la espalda, pues al no tener los senos, el ancho es menor y en este caso es 15,18. Lo que haremos para corregir eso será mover la línea de la sisa. Ya no irá hasta el extremo final del contorno de busto, sino que entrará hasta donde está el ancho de espalda. Luego bajará un poco. Nosotros a esa medida de contorno de busto le vamos a quitar 3 centímetros y la línea de costado entonces se trazará más adentro y se encontrará con esa nueva línea de sisa. Así ya tendríamos listo nuestro patrón básico de espalda. Lo único que faltaría sería igualar las medidas de costado delantero y trasero. Se va a colocar el patrón uno arriba del otro. Se van a comparar los largos desde el escote de pierna hasta la axila de uno y de otro y se van a igualar para que cuando cosamos la pieza pues no nos quede sobrando tela de un lado o del otro. Por lo resbalosa que es la licra, se recomienda que abran el patrón a mitades en vez de a cuarto para no cortar la licra doblada. Solamente recordarles que estos patrones aún no tienen margen de costura y que se les agregará una vez que hayamos hecho las transformaciones y ya sea el patrón definitivo.